Chumping bitawa kay galamot na magapan ano yung kanya ta magkipin palabra sa kanya ta magkipin. Ayllu quiere decir familia. A ver, esposa se dice warmi. Warmi. Mi esposa sería warmi. Warmi. Esposo es Husa. Husay. Husa, Husay. Ya hemos visto esa clase anteriormente, ¿verdad? Mamá es mamay, tanto para el varón como tanto para la mujer. Papá, tanto para la mujer, tanto para el varón es taitai. Ahora, el hijo. El hijo, cuando se pronuncia el varón, dice, ¿no? Harichuri. Hijo, entonces, para el varón es harichuri. Hijo, para la mujer es hariwawai. Entonces, hijo, para la mujer es hariwawai. Ahora, la hija. Para el varón es warmi churi. Warmi churi. Para el varón. Y la mujer, ¿cómo dice? A la hija, la mujer dice warmi wawai. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Ahora, para la abuela, tanto para el varón como la mujer puede decir a la abuela payay o si no payamamay. ¿Ya? Entonces, a la abuela se le dice payay o payamamay, tanto el varón o la mujer. Ahora, tanto el varón como la mujer, también al abuelo se le dice machuy, o si no también machu taitai. Ahora, ¿cómo se dice nieto o nieta? Tanto el varón o la mujer. Dice wilkai. Entonces, nieto o nieta es wilkai. Wilkai. ¿Ya? Ahora, pasamos. ¿Cómo se dice hermano? Una mujer dice hermano turi. Entonces, la mujer dice a su hermano como turi. Y el varón a la hermana le dice pani. ¿Ya? Entonces el varón puede decir a la hermana pani. Y a su hermano dice wauji. Entonces el varón a su hermano, entonces el hermano es wauji, pero para el varón. Ahora, la hermana para la mujer o entre mujeres se dice como ñañay. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Entonces sería, el hermano para la mujer es turi y para el varón es wauji. Y la hermana para la mujer es ñañay y para el varón es pani. Tienen una diferencia bien clara ahí. Ahora, primo, ¿cómo se dice primo? Primo se dice para el varón karu wauji y la mujer karu turi. Y la prima se dice karu ñañay para la mujer y para el varón karu pani. Y tía, ¿cómo se dice? Karu mamay. Entonces tía se dice karu mamay y tío karu taitai. Entonces el karu sería, el karu viene del verbo karui, que sería lejano, ¿no? Lejano. Entonces es algo como decirlo hermano lejano. Pero esto es la interpretación o la traducción que lo dan en el quechua, ¿no? Esto es un quechua ayacucho chanca, así como les repetía. Bien, ahí tienen para aprender.
Chúng yên lên tàu mắt